Hola, hoy quiero hablar de altas capacidades y desmotivación. De repente no entiendo por qué no había hablado hasta ahora de esto concretamente, así que ha llegado el momento. Sobre todo voy a hablar desde mi experiencia y me ha apetecido hablar de este tema porque justamente hace un par de días una compañera pedagoga me estuvo comentando un caso de un adolescente que tenía muchísima desmotivación y que tenía altas capacidades. Y estuve comentando algunas cosas con ella pues que creo que son muy interesantes porque aparte se pueden relacionar mucho con la etapa adulta, porque al final pues adolescentes y adultos pues no somos tan diferentes, aunque nos empeñemos en hacer esa dicotomía, ¿no? De que adultos por un lado, infancia y adolescencia por otro, se nos olvida que el niño que fuimos y el adolescente que fuimos pues ahora somos nosotros, o sea que realmente de cómo nos motivamos y desmotivamos como adultos podemos sacar muchas conclusiones de por qué los críos están desmotivados y viceversa. Pensar en nuestra propia infancia y en lo desmotivados que nos hemos sentido a veces o en qué cosas nos ayudaban a motivarnos, pues nos pueden ayudar a entender por qué nos podemos sentir desmotivados en el ámbito laboral. Voy a empezar contándote una historia. Eras una vez una niña que llega el primer día de colegio y dice ¡guau! ¿Cuánto voy a aprender? Y entra súper motivada, en plan, ¡oh, Dios mío, conocimiento, personas, aprendizaje! Pero luego pasa el tiempo y dice, ¿esto qué es? En mi libro La alumna invisible tengo un subapartado en el que hablo sobre la precocidad en el colegio y comento este asunto de lo que yo digo el mal llamado aburrimiento, que creo que está como muy infravalorado, o más bien como que están infravaloradas las consecuencias que puede tener este aburrimiento a largo plazo. Por eso creo que es más interesante hablar de desmotivación, que parece como más serio, aunque en realidad es lo mismo. Tú sabes este típico frase, ¿no? De los niños con altas capacidades se aburren en el colegio, ¿no? Que es como muy tópico, pero es que es verdad. Que por otra parte dices, ¿qué niño no se aburre en el colegio, no? Igual el problema no son las altas capacidades, ¿no? Porque no lo son, evidentemente. Pero bueno, el caso es que yo aquí empiezo hablando de que cuando yo era pequeña, pues fui una niña precoz y por lo tanto, pues demandas un ritmo más rápido, tienes un ritmo más acelerado, absorbes, ¿no? El conocimiento y demandas una mayor rapidez, como desde muy pronto, pero de alguna forma se te empieza a limitar ya desde muy pronto. O sea, tú te has aprendido ya el rojo, el azul, el amarillo y el naranja cuando la gente todavía está entendiendo el azul y a ti te obligan a seguir entendiendo el azul, cuando tú ya lo has entendido, ¿no? Entonces es como, ¿esto va a ser así todo el rato? Azul, 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 un año el azul, el año que viene toca rojo, al otro amarillo, cuando tú ya vas por el naranja y dices, ¿así va a ser esto toda la vida? Pues qué horror. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezas desde muy pronto a sentir la frustración que es estar desmotivado y aburrido. La semana pasada también Paloma Merello subió un reel muy interesante que os dejo el enlace en la descripción, de un estudio que habla sobre el aburrimiento en alumnos con altas capacidades y cómo no hay que infravalorar las consecuencias, ¿no? de hastío, de estado de ánimo depresivo que puede tener esta desmotivación. Que aparte, desde la infancia, te puede llevar a una indefensión aprendida. Una indefensión aprendida es cuando tú ya asumes que las cosas son de una determinada manera y que nunca van a cambiar. Es decir, siempre voy a estar aburrida en el colegio, pues a partir de ahora yo vengo aquí, me siento aquí a escuchar una chapa y ya está, porque esto es lo que me han dicho que es el colegio. De hecho, ya comenté en uno de mis últimos vídeos sobre un estudio longitudinal de alumnos superdotados, que los alumnos con altas capacidades no tienen por qué tener los mejores resultados académicos, es decir, que también puede existir el fracaso escolar y el bajo rendimiento, y todo ello, en este caso, debido a esta desmotivación por no poder seguir el ritmo que verdaderamente te pide tu velocidad, tu mente, tu capacidad de aprendizaje. Y es como que es el niño desde muy muy pequeño el que se tiene que ajustar a lo que toca y lo que le están enseñando. Y por poner un ejemplo de algo que también me ha contado un conocido, una persona que tiene un hijo con altas capacidades recién identificado ha recibido por parte de los profesores en su colegio el siguiente mensaje: no dejéis que en casa aprenda más de lo que está aprendiendo en el colegio. Estamos hablando en este caso de un alumno que fue identificado como de altas capacidades, en el colegio se le propuso acelerar de curso, es decir, subirle un curso, y como los padres hablando con el niño han decidido que no, porque el niño quiere seguir con sus compañeros de clase, en el colegio le han dicho, vale,
vale, pero si se queda en su curso no le podéis enseñar más. O sea, si estamos haciendo sumas en el colegio, en casa no le podéis dejar que haga multiplicaciones. Pero a ver, o sea, ¿dónde está la lógica de esto? ¿Por qué no puede el niño aprender a hacer multiplicaciones en casa solo si le apetece? O sea, ¿dónde está la lógica de esto? En ningún sitio, ya lo digo. Y es que muchas veces cuando se comenta que el sistema educativo frena a los alumnos con altas capacidades, parece que es una cosa que nos inventamos y que no pasa, pero es que literalmente es esta situación, que seguro que no es la única persona a la que le ha pasado. O sea, que te digan, no puedes aprender más de lo que estás aprendiendo en el colegio, no avances a tu ritmo, no sigas aprendiendo. O sea, ¿qué locura es esta, por favor? ¿Cómo nos parece, en qué momento a unos profesores les parece lógico este argumento? O sea, no tiene ningún sentido. Y en el libro también comento sobre este tema del rendimiento en relación con la desmotivación, que lejos de ser para mí mi experiencia en el colegio como alumna algo fácil o en lo que me tuve que esforzar poco, yo sentía que me tenía que esforzar muchísimo, porque la forma de aprender, digamos, de memorizar, de sabértelo todo, la alumna perfecta que busca el sistema educativo, iba en contra de mi tendencia natural y de alguna forma yo lo que sentía era que me estaba esforzando el doble. Y el ejemplo que pongo en el libro es, imagínate que el avance por el sistema educativo es como empujar un mueble muy grande y tú tienes que ir empujando, ¿no? Tú sola. Pues claro, yo con mis altas capacidades tengo la capacidad para empujar y para avanzar muchísimo, ¿no? El sistema educativo para mí era como si hubiese alguien empujando desde el otro lado. Entonces tú estás ahí apretando y esforzándote mientras hay alguien empujando en contra y tú dices, Dios mío, me tengo que esforzar el doble. Y por eso no llegas y por eso rindes por debajo de tus posibilidades. Porque te impiden, o sea, es como no puedes ir al ritmo que piden tus capacidades naturales. Te están literalmente frenando. Y lo que digo yo al final de este epígrafe es, imagínate que hubiera pasado, ya no si alguien no hubiese estado empujando desde el otro lado, que es como muchas veces se siente, que es lo que no se entiende cuando se dice, es que muchas veces el sistema educativo frena a los alumnos en general, pero más a los alumnos con altas capacidades. Es precisamente por esto, ¿no? Les obligamos a no aprender más, les obligamos a memorizar sin razonar, que es una cosa ilógica. No les enseñamos a usar sus capacidades y les decimos que se queden como están, que no piensen demasiado, que no aprendan. ¿Para qué? Pues bueno, ya imagínate dónde podrías haber llegado sin que hubiese alguien empujando al otro lado, pero ya imagínate si alguien se queda contigo aquí y te dice, mira, así es como tienes que empujar, y te ayuda, ¿no? Y te acompaña en ese proceso. Imagínate dónde se podría haber llegado. Es un poco eso lo que trato yo de transmitir cuando hablamos pues eso de la desmotivación y de ese aburrimiento y de cómo el sistema educativo frena este desarrollo muchas veces. Pero que hay profesores, y yo lo sé, que son de estos que se te ponen al lado y te ayudan a empujar. Esas personas existen, están ahí. Os necesitamos. ¿Qué pasa? Que cuando como niños hemos pasado por aquí, pues muchas veces llega la etapa adolescente y ahí ya cuando has arrastrado esa frustración, esa indefensión aprendida durante toda la infancia y ves que no se valora tu forma de aprender, tu curiosidad y te sientes obligado a llevar un ritmo que no es el tuyo y a ir por un lugar que no es el tuyo, llega momento adolescencia en el que hay muchos que se estancan y dicen, es que yo para qué me voy a seguir esforzando, es que no quiero, no me gusta dónde me está llevando esto. Y aquí es donde nos encontramos pues con el problema que me comentaba mi compañera pedagoga, ¿no? Es que tiene una desmotivación brutal porque dice que el colegio no sirve para nada, que no le gusta nada y en esta época es muy difícil actuar. Ahora estoy hablando un poco de las dificultades, ¿no? En cuanto a la desmotivación, pero luego vamos a hablar un poco de qué cosas podemos hacer. Porque en este sentido, el distintivo de las personas con altas capacidades es esa mayor profundidad y mayor conexión con el sentido de la vida, tanto para bien como para mal, es decir, tanto si lo encuentras como si no lo encuentras. Es decir, esa conexión con el sentido de la vida y esa absoluta desconexión por el sentido de la vida. Y aquí a mí me gusta decir que las personas con altas capacidades motivadas tienen una capacidad brutal para brillar, pero una persona con altas capacidades desmotivada tiene una mayor facilidad para perder el sentido de la vida y de la existencia y abrumarse por esa falta de sentido. Es decir, que la capacidad depende
de cómo se acompañe y de qué se alimente, pues puede tirarnos para un lado o para el otro. Yo lo vivo o lo veo desde fuera también en otras personas como una grandísima intensidad para lo bueno y para lo malo. Y este bueno o malo depende de las circunstancias vitales, de la trayectoria que hayamos tenido, tanto a nivel académico como profesional como personal. Depende de con qué se haya alimentado ese camino, ¿no? Imaginemos que la capacidad es una jarra de agua, ¿no? Pues la puedes ir llenando de agua sucia o de agua más saludable, por así decirlo. Y el resultado, pues nos puede quedar una jarra de agua con muchísima capacidad, pero también para albergar sentimientos negativos, emociones negativas, o un agua cristalina y maravillosa que tiene la capacidad de regar e inspirar a otras personas. Para regar habría que meter lo de la jarra en una regadera. Esto lo estoy improvisando, este símil tan tonto que, bueno, igual, bueno, ya me decís si se capta el mensaje visualmente. El caso es que otras cosas que también experimentan las personas con altas capacidades en la etapa adulta, pero que como digo creo que es algo como que se va fraguando, ¿no? Desde pequeños, es esta sensación, este sentirte tonto algunas veces y muy inteligente otras veces, que relacionado con la desmotivación tiene mucho sentido, tiene mucha conexión. Yo como lo vivo muchas veces es que hay cosas que para los demás son fáciles, que siento que para mí son un mundo, y eso es lo que me hace sentir completamente incapaz e impostora, en plan, ¿cómo voy a ser yo superdotada con lo que me está costando esto? Mientras que luego hay otras cosas que para los demás son mucho más difíciles y que para mí son mucho más fáciles. ¿Qué pasa? Que esa cosa que para los demás parece fácil, pero para ti parece difícil, te puede desmotivar enormemente porque te genera aparte una sensación como de incoherencia contigo mismo, ¿no? De decir, no entiendo, ¿no? Porque lo que es considerado fácil a mí me cuesta tanto y entonces a lo mejor no soy tan inteligente y no tengo tanta capacidad como pienso. El caso es que estas dificultades, ¿no? De desmotivación al final nos llevan a esta falta de sentido, que es lo que muchas veces vivimos como adultos. Y es de repente darte cuenta, pues, de que no eres capaz de trabajar sin estar motivado, cosa que otras personas sí son capaces de hacer, o por lo menos yo tengo esa sensación. O sea, creo que hay gente que tiene más facilidad para ir todos los días a un trabajo que no le gusta y hacer lo suyo o incluso hacer lo mínimo y quedarse tan a gusto. Lo cual, ojo, cuidado, no creo que sea sinónimo de ser más feliz, que esto es muy importante también, que muchas veces tenemos esta idea de soy demasiado inteligente para ser feliz, ya he hablado de esto muchas veces, pero yo personalmente no creo que la mayor ignorancia lleve a una mayor felicidad, todo lo contrario. Creo, como he dicho al principio, que tenemos una grandísima capacidad para sentir una felicidad que otras personas no pueden llegar a sentir en ciertos momentos. Es decir, que hay gente a quien le resulta más fácil tener una vida monótona y cómoda, lo cual para mí personalmente no es sinónimo de felicidad. Y yo siento que he podido en ocasiones y en momentos y con ciertas actividades encontrar una motivación brutal que me anima a seguir adelante y que me da una energía y un nivel de satisfacción increíble, pero al mismo tiempo cuando lo he perdido o no lo he tenido, que básicamente ha sido pues una grandísima parte de mi vida hasta que lo he podido encontrar, cuando no lo he tenido la sensación es terrible, es de un hastío, de un vacío existencial horroroso. Y eso sí es infelicidad. Pero, como yo sé que esa capacidad para estar motivado, para sentir esa conexión y ese sentido de la vida está ahí, soy fiel defensora de compartir el mensaje de que se puede encontrar. Ahora, no es fácil. Y si has llegado a este vídeo pensando que te voy a dar la clave aquí, el truco del almendruco, pues no lo tengo, sinceramente. Lo que yo le dije a esta compañera pedagoga con este alumno es: claro, en el caso de los alumnos en etapa escolar, especialmente en la adolescencia, como padres y profes nos entra la prisa. Nos entra la prisa de repente se va a acabar el curso y el niño tiene que aprobar, ¿no? Porque siempre nuestro objetivo son las notas, es el rendimiento académico, que luego de adultos se traslada al rendimiento laboral. Es cuántos objetivos consigo, es cuánto produzco. Pero si trabajamos con personas con altas capacidades, es fundamental el tomarnos el tiempo
para poder conectar con el sentido de la vida. Es fundamental. No se puede trabajar con un adolescente que acaba de suspender 6 asignaturas a través de un horario, un calendario y una planificación de tareas. Porque por mucho que tenga un horario, un calendario, una planificación de tareas, si no está conectado con ese sentido, no va a tener ganas de usar ese calendario ni esa planificación de tareas, porque es que le da absolutamente igual suspender 8, 9 o 17 asignaturas que no existen, pero las puede suspender si quiere también. Y lo importante en estos casos no es que llegue a fin de curso habiendo aprobado todo, es que llegue a fin de curso conociéndose un poco más y habiendo conectado un poco más con el sentido que tiene para él la vida, con hacia dónde quiere ir, hacia dónde me dirijo, qué me gustaría que fuese mi vida, qué cosas no me gustan y qué cosas no me gustaría mantener cuando sea adulto y pueda decidir, y qué es lo que me hace feliz y lo que me hace sentirme libre, en paz, lo que alimenta mi curiosidad y mis ganas de hacer cosas. Y tirar un poco por ahí, es decir, ese conocimiento, ese indagar en el sentido de la vida es fundamental, tanto para los niños como para los adolescentes como para los adultos. Es verdad que en el caso de la etapa más infantil, yo diría que el poder conectar con los intereses, aunque hay niños que, bueno, estos niños obviamente nos preguntamos desde muy pequeños por el sentido de la vida y nos hastiamos y nos abrumamos con la falta de sentido también cuando somos niños. Esto depende, ya lo he dicho, de las circunstancias y de lo que haya alimentando a esa cabecita, y eso va a depender pues de lo que esa cabecita, esa personita tenga alrededor. Entonces, en esa infancia es muy importante no dejar de alimentar la curiosidad, es que es lo más importante. O sea, un niño que está haciendo sumas y restas en clase y quiere multiplicar en casa y te dice, mamá, quiero multiplicar, pues que multiplique y divida y haga lo que quiera. O sea, ¿por qué le vamos a decir que no lo haga, que no siga avanzando? No podemos hacer eso. Eso es lo principal, o sea, no frenar la curiosidad, las ganas de aprender desde pequeños. En la adolescencia, conectar con el sentido, conectar con la utilidad, con el no me gusta el sistema educativo, no me gusta el colegio, no sirve para nada. Intentar entenderles porque lo entiendo, es lo primero que yo diría, yo también lo entiendo, te entiendo, he estado en tu posición, entiendo por qué te sientes así. Vamos a intentar conectar con, aunque crea que no sirva para nada, qué utilidad puede tener esto para mí, cómo le puedo sacar provecho y al mismo tiempo qué sentido quiero que tenga para mí la vida y cómo puedo aprovechar este momento en el que estoy aquí, por el que tengo que pasar, es decir, cómo puedo aprovechar el pasar por el sistema educativo para poder conseguir esa vida que quiero, para que la vida tenga ese sentido que yo quiero que tenga. Y como adultos, pues pasa un poco lo mismo. A veces, cuando hemos seguido con la inercia de la vida va por aquí, tú tienes que hacer esto, hay muchas personas con altas capacidades que como siempre han sacado muy buenas notas, pues les han dicho, haz una carrera, yo que sé, una ingeniería, una de estas difíciles, porque puedes, porque tienes capacidad. Pero a lo mejor no te gusta y te encuentras después de muchísimos años en una profesión que no te gusta. Luego hay otras personas pues que nos ha pasado al revés, ¿no? Hemos sido personas de un rendimiento normal y hemos tirado por otro tipo de profesiones, ¿no? Pero en mi caso también lo he contado muchas veces y también lo comento en el libro, que yo me hice pedagoga por esta experiencia que yo tuve de alumna, pero realmente no era mi vocación, yo lo hice porque sentía que era mi deber, ojo con eso también, ¿eh? Entonces como adultos a veces nos toca el conectar con el querer, es decir, con el qué me gusta, qué me motiva, y en ese sentido también es muy interesante averiguar qué cosas he hecho porque debía hacerlas, pero en realidad no quería hacer. Y de ahí conectar un poco con esas cosas que nos gustan y que nos motivan y poder alimentar nuestra vida y nuestro día a día con eso, porque muchas veces pues no podemos dejar el trabajo que tenemos, pero sí podemos llenar nuestra vida con otras actividades que rompan con la dinámica que tenemos en el trabajo y que nos alimenten y que nos llenen de ganas de vivir para poder aguantar las cosas que no nos gustan y que nos frustran tanto. Porque yo creo que, de nuevo, esas intensidades, ¿no?, juegan aquí un papel fundamental, y es una persona con altas capacidades, muy motivada, puede hacer cosas muy grandes, y una persona con altas capacidades muy poco motivada puede entrar en un bucle infinito de desesperación que le dificulte el día a día de unas maneras
a veces insospechadas, por esta incapacidad para tener una vida monótona, repetitiva y conformista. En fin, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya ayudado. Yo creo que, como digo, es un tema muy interesante del que no sé por qué no había hablado antes específicamente, ¿no? El tema de la motivación. Así que bueno, cuéntame un poco tu experiencia y nos vemos la semana que viene con un episodio de Mentes Caóticas, que tocaba esta semana Mentes Caóticas, pero llevo unas semanas preparando un poco las entrevistas de los próximos meses, que va a haber varias que tengo ahí preparadas y que yo creo que os van a resultar muy interesantes. Todas esas entrevistas, así que sabréis más la semana que viene. Que tengáis buena semana.